Bueno, muy bien. Veremos quiénes más se van sumando a la clase. Pero bueno, si les parece, ya podemos ir empezando, por lo menos para repasar lo que habíamos planteado la semana pasada respecto de esta otra dimensión de la belleza que tiene que ver con la experiencia humana o sea, la experiencia de todo ser humano respecto de la belleza, ¿no? Ustedes recordarán que hemos planteado hasta ahora una primera aproximación a lo bello desde el punto de vista de lo bello en sí mismo, de las cosas bellas, y hemos tratado de justificar que esas cosas, esas realidades bellas, lo son en la medida que hay una forma que ha logrado organizar a la materia, que está llevando a término esa materia y en ese sentido hablamos de una forma esplendente, ¿no? Esto nos llevó a afirmar con Alberto Magno que lo bello era ese esplendor de la forma sobre las partes proporcionadas y acabadas de la materia. Además, vimos que lo bello como tal implica para todos los hombres, para todos los seres humanos, una experiencia de tipo placentera, con lo cual empezamos a transitar este otro aspecto de lo bello que es su aptitud para producir placer en el ser humano. Ahora, esto también nos permitió, perdón, esto nos ha llevado por último a preguntarnos dos cosas, decíamos la clase pasada, una, ¿qué es el placer? Y otra, ¿a qué va asociado el placer de lo bello? Porque claramente encontramos placer en una comida, encontramos placer en la consideración, en la contemplación de una obra artística, encontramos placer en ayudar a un amigo. Son todos placeres. Sin embargo, son placeres que se distinguen, no en cuanto a que son placeres, sino en cuanto a con qué potencia o capacidad humana entran en relación. Sin duda, un helado supone el placer de la lengua, la ayuda a un amigo supone el placer de la voluntad, pero nos queda por preguntar en qué consiste o a qué corresponde el placer que experimentamos ante lo bello. ¿Se trata de un placer puramente sensible y nada más que sensible? ¿Se trata de un placer puramente intelectual? ¿Se trata de un placer que siendo intelectual y teniendo su origen en el intelecto rebosa, rebalsa sobre la sensibilidad? Bueno, eso es lo que estamos tratando de considerar en esta clase. Y por, y por ello, a ver, aquí estamos. Sí, Francisco, decime. Disculpe que le interrumpa, profesor. No hay Ya problema. tuve la clase la pasada, pero estaba leyendo lo que dejó de Uh lectura. -huh. Tengo una duda. ¿Lo bello tiene que ser necesariamente, objetivamente bello, o es lo que es bello para la persona? Bueno, ese ha sido el trabajo de las primeras clases, tratar de mostrar que hay una belleza real y objetiva, ¿sí? Que consiste justamente en este esplendor de la forma, y que el juicio que nosotros emitamos sobre una cosa que consideramos bella, bueno, eso ya tiene que ver con la formación, con cierta subjetividad y demás. Entonces, ahí, cuando yo en las primeras clases hablaba de lo bello como esplendor de la forma, me refería a lo bello en sentido objetivo, es decir, a cuáles son las condiciones o cómo podemos explicar que algo realmente sea bello en sí. Ahora, hay una segunda dimensión que todos experimentamos ante lo bello y que es indiscutible y que no tiene que ver con una cuestión de gusto, sino con una realidad humana, es que frente a lo bello todos experimentamos placer, ¿sí? Ese es el punto que estoy tratando de desarrollar ahora. Por eso cuando en la clase pasada yo hablaba de considerar la belleza en sentido objetivo y subjetivo, hay que tener cuidado de que cuando hablo de lo bello objetivo me refiero a las condiciones de la cosa bella. ¿Mm? Y cuando hablo de lo bello subjetivo no me refiero al juicio emitido por cada uno de nosotros, por el cual decimos, mira, a mí me parece que esto es bello, a mí no me parece y punto.
no se refiere a eso la palabra subjetivo allí, sino que se refiere a las condiciones que todo ser humano tiene por ser un ser humano para poder experimentar placer ante lo bello. Entonces, no es el gusto particular, lo que decimos subjetivamente, sino aquello que está en la naturaleza humana y que permite gozarnos ante lo bello. ¿Sí? Entonces, estamos tratando de abordar el tema por los dos lados. Vos me dirás, Francisco, bueno, profesor, pero ahí, qué sé yo. Yo puedo no coincidir con usted en muchas cosas, me parecen bellas y a usted no se lo parecen y así sucesivamente. Bueno, ok, no hay ningún problema en eso. Lo que... Lo comprendo. ¿Me entiendes? Es decir, eso ya es una cuestión que podremos hablar, que sé yo, tendrá que ver con la formación, que sé yo, tendrá que ver con la preparación, con lo que cada uno, la historia personal de cada uno, que eso hay 1500 factores que hacen que uno pueda ver ciertas bellezas y otros no, ¿no es cierto? Claro. Lo preguntaba sobre todo, que creo que obviamente supongo que es lo que vamos a desarrollar ahora, por el tema del Sí, placer. claro. Entonces ahí entra un poco el factor de que, bueno, a pesar de que hay cosas objetivamente bellas y de la belleza de las cosas y sus Ujú. componentes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que es qué es si, si es la cosa por ser bella en sí o qué es la cualidad de la cosa que hace que uno sienta placer? Exactamente, muy bien, exactamente. Ahí está mucho mejor formulada la expresión, muy bien. Ves que cuesta, ¿no es cierto? Pero estuvo muy bien, Francisco, es por ese lado exacto. Ver qué condiciones hay en la cosa que todo ser humano encuentra una relación con esa belleza real y objetiva y que en ese encuentro aparece el placer. Sí, exactamente va por ese lado, sí, sí. Entiendo tu pregunta, porque es una pregunta muy, muy genuina, digamos, ¿no? A mí me pasa con mis estudiantes de secundario, sobre todo, que tengo bastante gimnasia con eso, este, y que te dicen cosas como, bueno, para mí me gusta el reggaetón, profesor, ¿qué pasa? ¿Qué? No, no es bello. Y yo, perdón, con todo respeto, no quiero ofender a nadie, si es que le gusta, qué sé yo, pero puede decir, no, me parece que no. ¿No? Bueno, pues ese es su juicio personal. No, bueno, no es un juicio personal. ¿Y por qué a mí me gusta el reggaetón? Y bueno, qué sé yo, estás a una altura de tu educación, de tu formación y de tu preparación, que si yo te hiciera escuchar Bach, no te gustaría. Y sin embargo, el género humano universalmente ha dicho que esta obra de Bach que te puedo mostrar, que te puedo hacer escuchar, es infinitamente superior a cualquier reggaetón. ¿Mm? ¿Dónde está el problema? En la obra de Bach, en el reggaetón, es decir, en la objetividad, y está en qué tanto has trabajado vos para justamente estar a la altura de disfrutar de bellezas mayores. Puede ser que no hayas trabajado nada y bueno, es la belleza que puedes llegar a percibir, la de un reggaetón. Yo no la percibo, sinceramente, pero bueno, supongamos, hagamos un acto de fe de que existe. Eh, ahí hay una hay un no desarrollo, una no educación, que si eso pasara, descubrirías que hay muchas mayores bellezas de las cuales te estás privando, ¿no? Bueno, muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Hay un mundo bello, hay un montón de obras bellas, pero hay que estar a la altura de esa belleza, ¿no? Y la clase pasada, o la anterior, quizás recuerdes, decíamos, ¿no? Uno termina siendo medido por la belleza. Es decir, hay cosas realmente bellas, objetivamente bellas, que no hay ojos a veces para verlas. Y bueno, eso es un problema de los ojos de tal o cual, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es claro que el efecto que sea el que sea, la belleza que percibamos, el efecto que producen los seres humanos, ese efecto es el del placer. ¿Mm? Y entonces vamos a tratar de ir por ese lado a ver si podemos explicar qué es esto del placer humano. Porque las cosas no sienten placer. El placer empieza con los seres que son que están vivos y empieza con los seres vivos que tienen sensaciones, ¿no? No, no, gracias a vos por tu pregunta, Francisco. Estos, los seres vivos y solamente los seres que tienen sensibilidad e intelecto son los que son capaces de placer. Digamos, una mandarina no tiene placer,
si una piedra mucho menos, el agua tampoco, es necesaria la condición mínima de poder sentir y máxima de poder entender. Yo les proponía en la clase pasada, ¿no es cierto?, hacer una comparación entre lo que es una comida como pueden ser las delicias turcas, ¿no es cierto?, y del otro lado poner una lechuga, ¿no? Yo sé que es una composición, una comparación odiosa, todos elegiríamos, yo elegiría claramente las delicias turcas, pero bueno, si tuviera que dar algún argumento de por qué elegiría las delicias turcas y no la lechuga, y atendiera solamente al grado de placer que producen, diría, bueno, elijo esto porque es más rico, ¿no? Y no tendría muchos más argumentos. Ahora, ¿por qué decimos que es más rico? Porque produce más placer. ¿Qué es esto del placer? Bueno, y ahí traíamos el texto de Aristóteles, que comentamos la clase pasada sobre el final de la misma, donde advertíamos, ustedes recordarán, que para que haya placer yo siempre necesito tres elementos que entran en juego. Uno de esos elementos es una potencia o capacidad humana bien dispuesta, un objeto en estado perfecto que entra en relación con la potencia bien dispuesta y que de hecho se dé esa relación con la potencia bien dispuesta. Ejemplo, hablábamos de las delicias turcas y decíamos, bueno, ¿por qué produce placer la delicia turca? Produce placer porque es un objeto perfecto, es decir, tiene una dulzura adecuada, acabada, y esa dulzura adecuada a la lengua humana, encuentra a su vez una lengua bien dispuesta, porque si la lengua, usted se acaba, ¿no es cierto?, de comer no sé, un picante mexicano ultra hot, ¿no es cierto?, la lengua no va a estar bien dispuesta para percibir la dulzura de la delicia turca. Va a encontrar una lengua totalmente indispuesta, con lo cual el placer no va a advenir. Y eso no va a ser culpa de la delicia turca, sino de la potencia que no va a estar bien dispuesta. Pero cuando esa potencia, esa capacidad, estamos todavía en el plano de la lengua, se encuentra bien dispuesta frente a un objeto perfecto, o sea, un objeto perfecto en el sentido que tiene una gran actualidad por relación a esa potencia, es decir, vuelvo sobre esto, la lengua se vincula a los sabores, con lo cual cuando hablamos de un objeto en estado perfecto nos referimos a un sabor en estado perfecto, porque por más que se trate de una cosa, de una acuarela muy linda, pero si le pasamos la lengua, ¿no es cierto?, no va a producir placer, porque ahí la relación no es con la lengua, no con el gusto, sino con la vista. Con lo cual el placer involucra entonces una potencia en buen estado. ¿Sí? Si usted tiene conjuntivitis, le va a costar ver, no va a disfrutar lo mismo. Si usted tiene la nariz tapada, está atravesando, no sé, algún tipo de faringitis, no va a encontrar el mismo placer en los perfumes, ¿no es cierto? En fin, si usted se ha quemado con el sol, su piel no va a percibir la suavidad o la tersura de una prenda, ¿no? La va a sentir incómoda. Bueno, insisto, potencia bien dispuesta, en buen estado, apta para sentir. Segundo, objeto vinculado a ese rango de percepción de esas potencias. Si estamos hablando de la lengua, los sabores, y de la vista, los objetos visibles. Y que después entren en relación. Cuando se da esa relación, cuando el objeto se hace presente a esa potencia, se produce justamente una actualización de esa capacidad. Eso que era una potencia, es decir, que está abierta a saborear en presencia del objeto sabroso, se actualiza. ¿Cuál es el indicativo de que se ha actualizado una determinada potencia? Ese indicativo es el placer. Y a medida que el placer es más intenso, cuando el placer es más intenso, lo que está indicando es que se ha alcanzado una mayor actualidad. No sé, usted se sienta a degustar vinos, ¿sí? Soy mendocino y tengo que hacer alarde de esto.
se sienta a degustar vinos, ¿sí? Y le van trayendo un vino, el otro, advierto, si lo van a hacer alguna vez, sorbitos cortitos, por favor, porque si no van a terminar tirados cantando cualquier barbaridad en un rincón del restaurante. Pero sorbos cortos, poquito, pero usted va probando. En algún punto va a decir, este me gusta más que este. ¿Qué está queriendo decir? Que este me produjo placer, pero este me produjo más placer. Y cuando dice este me produjo más placer, es porque, dirá, usted tiene un objeto más perfecto. Porque mi lengua ha sido la misma para todos los otros vinos. Puede ser que esta disposición de la lengua no esté todavía educada, ¿no? Usted puede darle, no sé, esto no se hace, ¿no? Y yo no lo he hecho, pero digo, si usted quisiera compartir con un niño, ¿no? Darle a probar, simplemente a probar un whisky de 50 años de estacionamiento, el chico diría, ay, qué feo, ¿no? Y usted lloraría amargamente, porque diría, no, claro, esto es realmente una maravilla, un whisky hecho con, no sé, un single malt, escocés, ahumado, en fin, tiene un trabajo de 50 años, ¿no es cierto? No puede estar feo de ninguna manera. ¿Y eso a qué se debe? Y que todavía no hay una disposición adecuada en la lengua del niño para eso, que prefiere una Coca-Cola. Bien. ¿Se entiende entonces? Placer involucra estas tres realidades que estamos subrayando, ¿no? Una determinada facultad, un objeto y que de hecho entran en relación. El placer es el indicativo de que esa potencia que estaba abierta a su objeto propio alcanza una importante actualidad. Pongámoslo en otros términos. Decíamos recién, ¿no es cierto?, estas tres cuestiones. Bueno, el objeto entonces va a tener una cierta actualidad. La potencia, ¿sí?, va a estar dispuesta justamente y se va a actualizar. Y aquí va a aparecer el placer. Quiero notar esto que aparece acá al costado, que es nuevo y que quizás no lo habíamos notado, y es que las potencias donde aparece placer son potencias que se llaman apetitivas. Es decir, en general la filosofía clásica ha visto que hay dos tipos o dos clases de potencias, muy general, hablando muy general del hombre, ¿sí? Estas clases de potencias pueden ser potencias cognoscitivas o potencias apetitivas. Las potencias cognitivas es fácil, son las que me permiten conocer algo. Por ejemplo, los sentidos externos me permiten conocer algo. Las potencias apetitivas son las que a partir del conocimiento buscan la posesión del objeto. Ejemplo, el café que está tomando esta chica con tanta alegría. Tengo que conocer el olor a café cuando lo siento, lo percibo olfativamente, cuando lo percibo gustativamente, cuando lo percibo olfativamente, aparece lo que se llama el deseo. Ese deseo es la experiencia de que un objeto perfecto no está en relación con esta potencia que se llama, en mi caso, y en relación al café, lengua. Como no está en relación, aparece el deseo. El deseo radica en una potencia apetitiva. Pero ¿cómo se despierta? Porque previamente hay un conocimiento. Si no hubiera un conocimiento de café, no se despertaría esta potencia apetitiva. Cuando esta potencia apetitiva alcanza el objeto deseado, ahí entonces aparece el placer. Recién allí. ¿Por qué dice esto, profesor? Y porque el placer propiamente nosotros lo entendemos cuando estamos en posesión de las cosas placenteras. Lo lindo no es ver y oler una media luna, ¿sí?, un croissant, sino que lo lindo, lo placentero es masticar el croissant, ¿sí? Hay que poseerlo. Lo interesante no es, el placer no se alcanza cuando usted ve a la mujer que ama, sino que se alcanza cuando usted está con la mujer que ama, ¿sí? O la mujer que ama a un determinado varón, misma situación. Es decir,
no basta, o aparentemente el conocimiento, ¿sí?, dispara el apetito, pero el placer se da cuando el apetito llega a poseer su objeto. Y esto es cierto, digamos, es decir, el placer tiene que ver con los apetitos. Ahora, ¿no tiene que ver con el conocimiento? Sí, por supuesto que sí. Nosotros experimentamos placer en conocer cosas. Cuando entendemos algo, un placer muy humano que aparece justamente cuando logramos entender algo. Es un privilegio de los profesores que tienen clases presenciales, ¿no? Cuando uno está explicando algo y algún estudiante entiende, se le nota en la cara. Es decir, se le dibuja una sonrisa, es impresionante, ¿no? Hay un gozo, hay un placer en el comprender también. Y ahí se posee algo, se posee como en la media luna, como en el, no sé, como en un choripán. No, no hay una posesión allí de algo material, sino que hay un típico placer cognoscitivo. Por eso en los hombres, en los seres humanos aparecen estos dos tipos de placeres, placeres que brotan de los apetitos y estos sí o sí demandan posesión, es decir, tengo que poseer el objeto para poder tener placer. Y cuando digo posesión, es decir, tengo que tomar a la mujer que amo y supuesto que ella me ame, poderla besar, ¿no es cierto? O tengo que tomar la media luna y masticarla y comerla para tener placer. El apetito tiene que ver, el placer que aparece en el apetito tiene que ver con una posesión. Pero hay otros placeres que no demandan posesión, que solo son contemplativos. El placer de ver un atardecer, el placer de ver cómo una persona ayuda a otra, el placer de leer un libro, son placeres que tienen que ver con la contemplación, no con la posesión. Yo no poseo el atardecer, no lo puedo poseer. Simplemente gozo en su presencia. Bueno, a esto se refieren entonces estos tipos de placeres. Hay placeres que están asociados a la posesión y placeres que están asociados a la mera contemplación, a una cuestión puramente cognitiva, no posesiva. Bueno, una vez que hemos caracterizado el placer, los diversos tipos de placeres, conviene que encaremos la situación de ver a qué corresponde, o sea, el placer de lo bello, a qué corresponde, si es un placer que tenga que ver con el apetito, si es un placer que tenga que ver con el conocimiento, y a su vez, si tiene que ver con la dimensión sensible, si tiene que ver con la dimensión intelectual, si tiene que ver con la dimensión volitiva en el ser humano, vamos a tratar de ver todo eso y llegar a una razonable conclusión. La primera observación que conviene hacer es que el placer de lo bello no pertenece de ninguna manera a la sensibilidad. ¿Y esto por qué? Usted dirá, bueno, profesor, pero yo cuando veo algo bello, siento ese placer. Es cierto que aparece una sensación. Entonces, claramente, ustedes me dirán, tiene que ver con la sensibilidad. Mire, la verdad es que no. Yo sé que suena raro. Aguántenme un poquito a ver si avanzo con la explicación. Los animales también tienen sensibilidad y sin embargo no tienen una percepción de lo bello, ojo, en cuanto tal. No, pero yo he visto que mi perra Pochola cuando escucho Beethoven se tranquiliza. No hay ningún problema que la perra en cuestión, de nombre extrañísimo, ¿no es cierto?, se tranquilice con Bach o con Beethoven. Pero no quiere decir que esté percibiendo la belleza, sino que está percibiendo un cierto orden que la tranquiliza como cuando usted la acaricia. Es decir, hay un apetito que está alcanzando una sensación agradable, punto. Pero no lo bello. De hecho, los perros no pueden hacer belleza ni nada de eso, ¿no? Ni son conscientes tampoco de que son bonitos. Eso es una cuestión que nosotros vemos. En cuanto tal, no perciben lo bello. Pero además, perdón, ¿y esto por qué? Bueno, porque si nosotros, es cierto lo que hemos dicho, de que la belleza involucra el esplendor de la forma,
es decir, el principio que hace que la cosa sea lo que es, para poder percibir lo bello o percibir lo bello es percibir justamente esa forma. Ahora, percibir esa forma supone, a ver, tener una percepción intelectual de la realidad, no solo una percepción sensible, porque sin duda, qué sé yo, veíamos la vez pasada la Gioconda entra por los sentidos y yo la conozco a través de los sentidos, pero claramente la conozco a través de los sentidos. Que eso sea la Gioconda, es decir, la risueña, la mujer que se ríe, o la mujer riente, bueno, eso supone una elaboración de tipo intelectual, claramente supone una elaboración de tipo intelectual. Los sentidos no la advierten. De hecho, hay cosas que los mismos sentidos rechazan y nosotros consideramos como bellas. Por ejemplo, qué sé yo, la muerte del héroe. En una determinada novela, en una película, en una tragedia como Antígona, la heroína Antígona muere. Sin embargo, es bellísima la obra. Desde el punto de vista de los sentidos hay un rechazo muy grande. No sé si han leído Antígona de Sófocles, pero alerta de spoiler, por supuesto, como siempre. La descripción que hace Sófocles de la muerte de ella es espantosa, ¿no? Uno no sabe qué pasa, esta chica se suicida, porque, bueno, en fin, no voy a spoilear más, ya acabo de spoilear muchísimo, pero su muerte significa justamente una reafirmación de la voluntad de los dioses frente a la voluntad de los hombres, sobre un tema religioso, muy, muy, muy sensible para los griegos. La verdad que desde el punto de vista de la sensibilidad es repulsiva, sin embargo la obra es bellísima. ¿Cómo puede ser que algo que sensiblemente sea repulsivo yo diga que sea bello? Porque estoy percibiendo el esplendor de la forma, estoy percibiendo la piedad, en el caso de esta mujer encantadora, la piedad femenina, a qué puntos, a qué extremos puede llegar. Bueno, eso a nivel sensible produce rechazo, la obra de Antígona de Sófocles, pero a nivel intelectual produce placer, ¿no? Por eso digo, los sentidos les pasa inadvertido, a los sentidos les pasa inadvertida la belleza. Perdón, profesor, completamente inadvertida, no ven absolutamente nada. No, ojo, no es que no vean nada, pero no llegan a lo bello en sí, no llegan a lo bello puro, no advierten la forma intelectual. Pero como los sentidos humanos no dejan de estar regidos por la inteligencia, de alguna manera algo de belleza perciben. Por ejemplo, la arquitectura sabe trabajar muy bien con esta la buena arquitectura, ¿no? Cuando nos introducen en un ambiente donde decimos, pucha, nos sentimos a gusto acá, ¿no? Como cuando mi hermano es arquitecto, entonces siempre que tengo que pintar una habitación, lo invito, comemos un asado, y después del asado le digo, che, mirá, tengo que pintar esta habitación, ¿qué color te parece? ¿Qué sé yo? Y soy muy fiel a lo que me dice, porque sabe, es decir, entiende lo que es esa habitación, el sentido que tiene, los materiales que la transitan, el piso, los zócalos, el mobiliario. Y entonces me dice, mira, este color puede andar, ¿no? Y es cierto, y funciona. Ahora, cualquiera que después lo invito y digo, che, mira, pinté la habitación, lo hago pasar, me dice, está linda, está linda, me siento a gusto acá. Claro, es cierto, hay una percepción puramente sensible, pero que responde a un principio intelectual. En el fondo ha sido una inteligencia la que ha encontrado la proporción adecuada de ese color con todos los otros colores, de manera que entre en la gama que corresponde y no sea un inmundo naranja, ¿no es cierto?, combinado con un marrón espantoso, sino que esté en la línea que corresponde. Bueno, ahí está, ¿no? Los sentidos algo perciben, pero no la forma intelectual, que es lo que hace que algo sea propiamente bello. Por último, los sentidos no perciben el orden en sí, aun cuando adviertan, ¿sí?, lo agradable del orden. Sé que suena medio raro, pero sigo con los ejemplos de arquitectura. Voy a cambiar cerámico en un baño, le digo a mi hermano, ¿qué te parece que ponga acá?
mira 30 segundos y me dice, ni se te ocurra poner cerámicos grandes, ¿eh? Cerámico chiquito. Jamás en la vida se me hubiera ocurrido poner cerámico chiquito, grandes claramente iba a poner. Lo único que quería que me confirmara. Con lo cual me quedé helado, le digo, pero ¿por qué grandes no y poquitos sí? Me dice, por la escala, ¿no ves? Yo, ni idea. Digo, no tengo idea, contame. Bueno, fíjate en el espacio, ¿no es cierto? Este espacio, si vos lo dividís con cerámicos grandes, te va a quedar, no sé, no me acuerdo si me dijo que era muy grande o muy chico. En cambio, con cerámicos chicos se va a ver mejor. Fíjate la escala, te da una escala de 10, los cerámicos tienen que ser de 10 centímetros por 10 centímetros. Vos lo multiplicás en el largo y en el alto, fíjate cómo va a quedar, te va a dar, bueno, con una fe absoluta compro los cerámicos, los pusimos, quedó buenísimo. Bueno, ¿qué siente uno cuando llega ahí? Se siente a gusto. ¿Percibe el principio estructurador del orden, el sentido? No, el sentido se siente halagado. El lugar es amable, pero no entiende la noción de orden. La noción de orden es intelectual, eso es lo que mi hermano me decía, la escala. Eso es un principio intelectual, el orden en sí mismo. El sentido no lo percibe al orden en sí, percibe el gusto, lo placentero que es estar en un ambiente ordenado. Bien, bueno, si lo bello no pertenece a los sentidos, el placer de lo bello, ¿no? No pertenece a los sentidos, quizás pueda pertenecer a la facultad, otra facultad, que es la voluntad humana, ¿no es cierto? La voluntad humana es ese apetito que tiende a la posesión de las cosas advertidas como buenas a nivel intelectual, ¿no? Un ejemplo así muy fácil de entender es una vacuna. Una vacuna no es algo que se perciba su bondad a nivel sensible, pues nadie está de acuerdo y dice, qué lindo, van a introducir un metal en mi cuerpo, ¿no es cierto? Y van a dejar una sustancia que no sé qué diablos es, ¿sí? Así dicen que me curo. Claro, desde el punto de vista sensible usted siente miedo, ¿sí? Y por más que diga, es buena la vacuna, siente miedo igual. Eso porque toda la sensibilidad no es discursiva, la sensibilidad percibe dolor, percibe peligro, bueno, en fin. ¿Cómo es que usted se sobrepone a toda esa sensibilidad para poder dejarse vacunar? Bueno, porque ve la bondad de esa vacuna. ¿Y eso cómo lo ve? Y lo ve a nivel intelectual. Que lo vea no quiere decir que lo quiera. Y si lo quiere a nivel voluntad. Es un querer que atiende a razones. O sea, quiero porque las razones que he visto intelectualmente son buenas. Quiero la vacuna porque evita el sarampión. Y sé que el sarampión tiene consecuencias nefastas en los seres humanos, produciendo, vaya a saber qué cosas, ya hoy día casi no existe el sarampión. Pero al entender las bondades es que lo quiero, aun cuando eso implique un dolor y todas estas otras cosas que dije. Bueno, la voluntad entonces es un apetito que sigue al intelecto. Ahora, su fin o lo que se plantea, la voluntad como facultad, es un bien para la persona, es decir, es algo que sea bueno para mí en cuanto ser humano. No es pura y exclusivamente una cuestión de que me gusta, sino que tiene que ver con bienes de tipo, a ver, con cuestiones que me perfeccionan o me arruinan, como por ejemplo, no sé, mañana me voy a levantar temprano para empezar a trabajar mejor, qué sé yo, ¿no es cierto? Voy a hacer deporte para estar un poco más despejado, voy a tratar de cuidarme en el trato con mi esposa para no, pobre, no tiene por qué sufrir mis idioteces, voy a tratar de salir con mis hijos, pero, en fin. Estas son cuestiones que tienen que ver con la perfección humana o imperfección humana. Voy a ver cómo le robo al vecino, ¿no es cierto? Voy a ver cómo prendo fuego el banco, en fin. Es decir, son cuestiones que ya van más allá del puro gusto particular y tienen que ver con cosas más radicales, ¿no? Ahora bien, lo cierto es que la voluntad, lo que buscamos voluntariamente, lo queremos poseer. Y esto ya es un primer punto que distingue a lo bello o a la experiencia de la belleza respecto de esta facultad. La voluntad no podemos poseer lo bello. Es decir, lo bello tiene que ver con una cuestión cognitiva.
no posesiva. Bueno, para mí me gustaría tener profesor, ¿no es cierto?, a la Venus de Milo en el Estar, porque es una linda obra de arte. Bueno, si te gustaría tenerla, ya no la estás viendo como obra de arte, la estás viendo como un objeto a poseer. Y ahí el placer es el placer de la voluntad, es cierto, pero no lo estás viendo como belleza, lo estás viendo como cosa poseíble. Para decirle a tus amigos, che, venga, mira, saquemos una foto con la Gioconda, todo abrazado ahora a la Gioconda, ¿no? A la Venus de Milo, perdón. Bueno, en fin, podemos hacer todas esas cuestiones ordinarias y berretas, pero ahí estaríamos no considerando a la Venus de Milo como bella, sino como una cosa poseíble, ¿no? Podemos poseer en ese mismo sentido una mascota, o una mujer o un varón, ¿no? Como cosas y no como realidades valiosas en sí, ¿no? Bueno, la voluntad entonces quiere, digamos, poseer. Y en segundo lugar, hay cosas que la voluntad nunca querría poseer, pero que sí consideramos que son bellas. Por ejemplo, un desierto. El desierto tiene su belleza, pero nadie querría vivir allí. Es decir, es imposible. Nos fascinan las dunas del Sahara, ¿no es cierto? Cómo el viento las forma y las deforma y las vuelve a alzar más allá y todo esto. ¿Sí? Nos asombra una tormenta de arena, pero ni loco querríamos estar allí. O sea, saldríamos corriendo. ¿Y eso por qué? Porque intelectualmente advertimos que es nocivo para nuestra existencia. ¿Sí? Sin embargo, no podemos negar la belleza de una duna. Bueno, ahí está, ¿no? Es decir, claramente la belleza o la percepción de la belleza tiene, o mejor dicho, el placer de la percepción de lo bello tiene que ver con una facultad que no es la voluntad. Porque podemos encontrar belleza en cosas que son nocivas y justamente la voluntad rechaza las cosas nocivas. Bueno, ¿con qué quedará entonces relacionada la belleza? Bueno, después de todo lo que hemos dicho, claramente puede quedar relacionada con el deseo de la inteligencia. Ojo, acá ustedes me dirán, perdón, acá está introducido la palabra apetito, profesor. La palabra apetito, ¿sí?, la usó para hablar de aquellas potencias que buscan la posesión. Bueno, acá la estoy introduciendo en un sentido lato, o si ustedes quieren, impropio. Propiamente hablando, apetito es lo que dije antes, ¿sí? Esas facultades que para alcanzar el placer necesitan la posesión del objeto. En cambio, en la inteligencia se da una tensión, un deseo de su objeto propio. Este deseo del objeto propio, esa tensión, ¿sí?, sin la necesidad de la posesión, es el sentido lato en el cual estoy usando apetito. Toda potencia cognitiva desea, apetece, ¿sí?, su objeto propio. El ojo desea el color, desea ver, por eso abrimos los ojos para ver. Deseamos oler, deseamos gustar, son facultades cognitivas. Ahora, esas facultades cognitivas, algunas demandan la posesión y entonces pasan a funcionar con apetitos y otras no. En el caso de la inteligencia, esta aptitud por la cual podemos intuir, intus legere, es decir, leer dentro de las cosas, llegar a las esencias de las cosas, en estos casos la inteligencia desea justamente llegar a conocer las esencias de las cosas. Ese deseo de llegar a su objeto propio es lo que acá poníamos como apetito, ¿sí? ¿Cuál es el objeto propio de la inteligencia? Bueno, recién decía, es llegar a entender justamente, a comprender la esencia de una cosa. Ustedes probablemente lo han visto en antropología, esto, y en lógica seguro, esto que se llama la quiditas. Esta palabra latina que dice quid est hoc, es decir, la cuididad, el qué es esta cosa, ¿no? Bueno, el qué es esta cosa es la esencia y esto es lo que apetecemos conocer. Mira, me compré tal aparato, a ver qué es y qué hace y cómo. Bueno, mamá, estoy saliendo con un muchacho, uy, ¿cómo se llama? A ver, ¿de dónde viene? Contame, a ver. Es deseo de conocer lo que la cosa es.
Cuando hablamos de belleza, dijimos que la belleza era el esplendor de la forma, con lo cual, claramente la forma, esta forma esplendente en la cosa, ¿sí?, es el objeto propio de la inteligencia. A veces esa forma no aparece esplendente, entonces no sabes bien qué es esto. A ver, está confuso, ¿no? Ahora, en algunos casos esa forma esplende, y cuando esplende, es decir, cuando la realidad esa a la que nos enfrentamos es bella, se transforma en un objeto absolutamente de fácil adquisición, no, de fácil contemplación para la inteligencia. ¿Por qué? Porque es claro, porque es patente. No sé, podemos transitar paisajes feos, ¿no?, de ciudad y demás, hasta que llegamos a un lugar y decimos, esta parte de la ciudad es linda. ¿Qué queremos decir? Que aquí la ciudad es esplendente, es más apta para la inteligencia, más adecuada, ¿no? Acá en Argentina tenemos un dicho, no sé si ustedes lo conocen, es el pan y las ganas de comer, para hablar de la adecuación, ¿no? Como lo adecuado, lo conveniente. Bueno, cuando una forma es esplendente, es sumamente adecuada para la inteligencia. Y por eso intelectualmente nos quedamos en la contemplación de eso, porque es adecuada, no es confusa, no es oscura, no hay que trabajar, está ahí, patente. Por eso el placer que aparece en la contemplación de la belleza es un placer de tipo intelectual. Se da de vuelta a todo esto que ya dijimos. Por un lado, una potencia bien dispuesta. En este caso, esa potencia bien dispuesta es la inteligencia. En segundo lugar, dijimos, se da un objeto perfecto. En este caso, es la forma esplendente, que es bella. Y en tercer lugar, se da la relación, es decir, que de hecho la potencia inteligencia entra en relación con lo bello. Es aquí donde se da el placer. La inteligencia está haciendo la actividad que le es propia, y esa actividad que le es propia la está haciendo de modo intenso. Y eso gracias a que ella está bien dispuesta y que por otro lado la forma está esplendente. Ahí se da entonces el placer propio de lo bello. Un placer que no es posesivo, sino que es meramente contemplativo. Y nada más. No busca con un atardecer construir un edificio para poderlo ver. Eso ya cambia el foco de la observación. Se queda con el atardecer y nada más. Bien, esto ya lo dije. El placer de lo bello entonces es un placer de tipo intelectual, ¿sí? Insisto en este punto, tiene que ver con el intelecto y no con los sentidos de modo principal, aun cuando los sentidos encuentren placer. Y aquí vuelvo a lo que planteaba antes. Perdón, profesor, pero usted dice que lo bello, el placer que experimentamos ante lo bello, que todo ser humano experimenta ante lo bello, es un placer que está vinculado a la inteligencia. Pero a mí me gusta, y ustedes me dirán, yo experimento placer, incluso que entiendo que es sensible, entiendo que eso es así, cuando, no sé, veo las Venus de Milo, ¿sí? ¿Qué pensando si? Ah, estoy grabando, menos mal, pensé que me había olvidado grabar. Sí, Francisco, decime. Sí, ahí tenía creo que más un aporte sobre eso, de que si el placer el placer de lo bello es, como dice la frase de la presentación, es intelectual. Lo pienso como que cuando alguien sabe algo sobre lo que tiene enfrente, se le hace mucho más como, no sé si decir excitante o placentero, como mismo dice la Sí, palabra. sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. Entonces, Sí, sí. el hecho de conocer la cosa y Mm, las cualidades del objeto, incluso conocer algo nuevo, hace que sea mucho más bello de lo que ya es y placentero. ujú, Es como ujú. leer un libro varias veces e irse dando cuenta de cosas que no se había dado cuenta en la lectura anterior. Exactamente. Exactamente. Es bueno el ejemplo. Mira, sigamos ese ejemplo. Tomas un libro y lo lees una vez y encuentras un placer en la belleza de ese libro. Lo lees de vuelta, ¿sí? Y encuentras más placer. Y esto tiene que ver con que el libro mejoró. No, el libro sigue siendo el mismo. Ahora, en esta nueva lectura, esa forma esplendente que estaba allí, que vos no viste en la primera lectura, ahora ves un poco más. Y por eso te reporta más placer esta segunda lectura, ¿sí? Y así una tercera, capaz, y hasta una cuarta, ¿no? Yo debo fácilmente, no voy a macanear, pero no, no voy a macanear. Debo llevar unos 18 años leyendo con mis estudiantes de quinto año la Ilíada y la Eneida. Todos los años leo la Ilíada y la Eneida. Me encanta leerla con ellos. ¿No? Me encanta y me recontra encanta. Y la vuelvo a leer y les vuelvo a comentar algo que me parece apasionante y que vuelve a aparecer, porque esa forma está allí. Y cada nueva lectura me abre más sentidos y me revela más esa forma esplendente del pensamiento griego, del pensamiento latino, según sea el caso de la obra, y me recontra entusiasma a mí solo. Por supuesto, a mis estudiantes les parece absolutamente aburrida la clase, en fin, no importa. Pero ese ejemplo que me has dado, que me has regalado, es interesante. Es decir, ahí el placer tiene que ver con una mayor penetración de la inteligencia, porque voy entendiendo más, pero voy entendiendo más de algo que ya está allí, que está 100% allí desde el comienzo y que yo, por mis limitaciones, bueno, puede de ese 100 llegar a un 20, después un 40, después un 80, ¿no es cierto? Y voy entrando cada vez más. Bueno, así aparece entonces, y por eso tiene que ver, así aparece este placer de lo bello, y que es intelectual, y por eso tiene que ver esto que bien mencionas, de una sucesiva vuelta sobre lo mismo. Como esas vueltas sobre lo mismo permiten que mi propia inteligencia se haga apta a eso que decíamos recién, ¿ves? La potencia bien dispuesta, se vaya disponiendo cada vez más para ver esa forma que siempre está allí, ¿no? Bien, yo quería hacer otra observación sobre esto, que me parece importante. Y es que vos me dirás, bueno, pero profesor, yo leo, no sé, el Principito de Antoine de Saint-Exupéry y, y la verdad que la primera vez que lo leí me pareció espantoso, la segunda me gustó, la tercera me encanta, ahora lo leo y me conmociona la despedida que él tiene con el aviador, su diálogo con la rosa, en fin, me parece fascinante, es una obra bellísima, me dirás. Perfecto, pero yo la siento a esa conmoción, profesor. No, claro, es que es así. Pero, ¿cómo es así? Si usted está diciendo que es intelectual, estrictamente no tendría que sentir nada. No, no, no es que no sientas nada, sino que se produce lo siguiente. Mira, voy a volver a la filmina acá. En el caso de lo bello, el placer es intelectual, pero justamente por ser el placer una actualidad, es la inteligencia que en acto empieza a expandirse, ¿sí? En todas las dimensiones corporales, como quien hiciera golpear una campana, ¿sí? Y viera las ondas vibratorias de la campana en un vaso de agua que está cerca. Y nadie diría, claro, el agua se mueve a sí misma. No, no, está siendo movida por justamente la campana. Bueno, el intelecto es justamente la campana, es decir, es el que está viendo ese elemento bello. Y como yo no soy una inteligencia desenganchada de todo el resto del cuerpo, sino que soy una sola persona, esa actividad intelectual polariza la atención humana y desborda en conmoción en los otros niveles. Ahora, ¿cómo dice el cuerpo una visión de tipo intelectual? Bueno, lo dice de muchas maneras. Puede ser placer, por ejemplo, puede ser emoción.
Puede ser que la piel se te erice, puede ser que los ojos te lloren, puede ser que, ¿me entiendes? Es decir, hay muchas manifestaciones sensibles, pero que son ecos de esa percepción intelectual. Una profesora amiga que aprecio mucho, colega acá en Mendoza, eh, cuando teníamos esas reuniones de cátedra, éramos los dos jefes de trabajo práctico, éramos recién ingresados, o hacía poco ingresados a la carrera del profesorado universitario, al ejercicio de la profesión, y entonces los dos con hijos chicos, a veces teníamos nuestras charlas de, bueno, cómo hacemos con los chicos, en fin, todo el proceso educativo que es bastante duro para los padres, y entonces por ahí nos comentábamos algunas películas que nos parecían lindas para los chicos, que y me comenta, ¿vos qué te parece? Yo digo, mira, a mí me gustó muchísimo, pero muchísimo, Toy Story 3, la tercera. En ese momento salía la tercera entrega de Toy Story. Entonces me mira, me dice, ¿pero a vos te parece? ¿Qué sé yo? A mí me gustó muchísimo, le digo, no solo para los chicos, a mí me parece que es muy, muy buena para nosotros. Entonces, bueno, me cree. A la semana siguiente volvemos a tener reunión, le pregunto, ¿cómo te fue? ¿Qué se dio? Y salí, sos un tarado lo que me hiciste. Le digo, ¿pero por qué? ¿No te gustó? Me dice, no, que no me gustó, me recontra gustó. Y entonces le digo, ¿qué pasa? Y que lloré toda la película como una tarada, me dice, ¿no? Pero, claro, es que es cierto, es una película sumamente conmovedora, sobre todo para quienes hemos crecido con Andy, digamos, ¿no? Que éramos jóvenes adolescentes cuando salió la primera parte, que fuimos gente un poco mayor cuando estaba la segunda, y después ya éramos adultos, digamos que responsables con la tercera. Hemos crecido con Andy y entendemos la lógica del crecimiento de Andy y entendemos lo difícil que es ir muriendo a ciertas etapas para poder justamente permitir que las otras avancen. Ahora, el llanto de esta colega mía, ¿sí? Las lágrimas de esta colega mía, ¿cierto? Eran una manifestación sensible de una percepción de tipo claramente intelectual, que está motivada en la belleza de la película, en la belleza de la historia, ¿no? En la belleza de la fidelidad del juguete a su dueño, ¿no? Es la frase, perdón, lo que estoy citando, ¿no? Al lado de Aristóteles y de Tomás de Aquino, voy a citar a Buzz Lightyear, ¿no? Cuando levanta la pata y dice, somos de Andy, ¿no? Este es el sentido, ¿no? El sentido mismo de mi existencia como juguete es que soy de él y estoy a su servicio. Estoy para que él juegue, ¿no? Y por eso, como el sentido mismo es mío, es que el otro se distienda, llega un momento que el otro ya no necesita de eso, pero hay otros chicos que sí, ¿no? Es muy bonita la historia, cuando al final él tiene que entregar a Woody. ¡Wow! A todos nos tembló la pera, ¿no es cierto? Así es muy conmovedor. Y uno dice, bueno, pero eso es sensible, profesor. Sí, pero es el eco de una percepción intelectual, claramente. Esta amiga mía estaba sentada y me dice, encima mis amigos que estaban sentados al lado mío, que no veían esto claramente, ¿no es cierto? Me miraban y decían, mamá, ¿qué te pasa que estás llorando? ¿Te duele algo? No, estoy muy bien, les decía yo, pero claro, los chicos no podían coordinar esta idea de que ella estuviera muy bien junto con su llanto, ¿no es cierto? Bueno, es una conmoción de tipo sensible, pero que su origen es intelectual y que puede tener muchas vertientes. El llanto es una, ¿sí? El silencio es otra, ¿no? El, la presencia de lo sagrado, de lo bello que te pasa por encima, ¿no? Y te calla, te silencia. Bueno, por ejemplo, todo esto concluye, ¿cómo se dice? Nos concluye, confluye, ahí está, esa es la palabra, en que es la percepción intelectual lo central y que eso se desborda en conmoción. Los hijos de mi amiga no estaban conmocionados como ella. Y les gustó la película, sí, qué linda, que se llevan los juguetes, que hablan. Es decir, hay un nivel de percepción que es el de un niño, no alcanza a ver todo el trasfondo que acá todos estos adultos, grandotes, sonsos, viendo dibujitos, ¿no es cierto?, vemos. Bueno, eso es porque hay un mensaje dirigido a la inteligencia y hay inteligencia apta y bien dispuesta para ver eso. Y como está esa potencia bien dispuesta y hay un buen objeto artístico, es decir, una forma esplendente, es entonces que se produce el placer.
y que ese placer desborda en la sensibilidad. Pero no es que vaya a la sensibilidad primero, no, va a la inteligencia y por desborde como cascadas cae en la sensibilidad. Es muy distinto de estar comiendo un choripán, perdón, un pancho mientras veo la película. Ahí la sensibilidad está disfrutando del pancho. Fin. O películas tontas, ¿no es cierto? Sonsas, donde, bueno, son historias muy simples, donde no hay belleza, sino que hay, bueno, entretención, decimos nosotros. Una larga persecución con extraterrestres que tiran tiros a no sé qué cosa, ¿no? Bueno, en fin, cosas que hemos visto en Hollywood. Bueno, ¿se entiende entonces? Tiene que ver con lo intelectual. Ahora, avancemos un poco más, porque esta cuestión se complejiza un tanto, ya que supuesto que tiene que ver con la dimensión intelectual, nos queda preguntarnos con cuál de todas esas dimensiones intelectuales. ¿Por qué? Y porque los seres humanos, como tales, realizamos, y ustedes lo vieron en lógica, tres tipos de operaciones intelectuales muy, muy fuertes. Una de ellas es la de la simple aprehensión, otra la del juicio y otra la del razonamiento. Y habrá que ver, puesto que tiene que ver con el intelecto, con cuál de estas actividades se relaciona lo bello. A ver, pero para eso entendamos una cosa, primero que nada. El conocimiento humano como tal, fíjense que no estoy en el apetito, estoy en el conocimiento ahora. El conocimiento humano como tal puede transitar dos caminos. Puede ser el camino de lo sensible. Todo lo que nosotros llamamos sentidos externos y sentidos internos son planos de conocimiento sensible, cuya característica fundamental es que quedan vinculados al singular. Cuando usted siente el sabor de un helado, no siente el sabor de la heladidad, sino de este helado. Es este helado de vainilla con pasas al whisky, lo que usted siente en concreto en su lengua. Sentimos las cosas singulares. Por otra parte, existe el conocimiento de tipo intelectual. Ahora, el conocimiento de tipo intelectual, usted lo dijo, profesor, es un intento alegre, busca llegar a la esencia de la cosa, con lo cual, si llega a la esencia de la cosa, parecería quedar totalmente desvinculado del concreto. Intelectualmente conocemos lo que la cosa es, por ejemplo, la heladidad. Y si yo hablo de helado de vainilla, ustedes intelectualmente saben que una cosa es el helado, otra cosa es la vainilla, que hay combinaciones que hacen que la crema de leche adquiera el sabor de la vainilla, a pesar de que la crema de leche no tiene sabor a vainilla. En fin, todo esto es una cuestión intelectual abstracta, es decir, la hemos tomado los singulares y la estamos manejando intelectualmente. Acá no hay un solo helado, salvo que haya algún privilegiado en esta clase que tenga en este momento un helado y que no va a convidar por razones obvias, ¿no es cierto? Que eso es un concreto, nos mantenemos en el plano de lo abstracto. ¿Quiere decir entonces, profesor, que lo bello es abstracto? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de negar. Es claro que el conocimiento sensible llega al concreto y en ese sentido ahí se da lo que se llama intuición. Esto es, que en el mismo instante conozco el singular. Por ejemplo, es decir, que no hay mediación entre que se da el conocimiento y la percepción. Usted introduce el helado a su boca y instantáneamente siente frío e intuye sabor. Eso es inmediato, decimos nosotros, no hay dilación. Usted se agarra sus dedos con un cajón e inmediatamente lo advierte, ¿no es cierto? No hay dilación, ahí se da una intuición. En cambio, en el conocimiento intelectual, parecería ser que no alcanza a lo concreto, sino a lo abstracto, y entonces no habría allí ningún tipo de intuición de lo concreto, con lo cual parecería ser en principio que nos gozamos ante la belleza, no ante esta cosa bella, porque esta cosa bella es un concreto.
Y aparentemente el conocimiento intelectual solo percibe lo abstracto, con lo cual significa que abstraemos la belleza del singular y gozamos ante esa belleza abstracta. Bueno, no. No de ninguna manera, porque yo tengo adelante la Venus de Milo y no abstraigo nada. Mi gozo es en la Venus de Milo, no en la bellecidad, no sé cómo decirla. ¿Cómo es entonces esto? Como decía recién, en la inteligencia nosotros reconocemos, si hemos pasado por la lógica, tres operaciones básicas. La llamada simple aprehensión, ¿sí?, que consiste en una particular abstracción que no prescinde del sujeto concreto. Esto es el principio de solución, digamos, ¿no? ¿Por qué no prescinde del sujeto concreto? Y porque cuando yo hago una abstracción, una primera abstracción, esa por la cual llego a percibir lo que la cosa es, eso, ese concepto al que llego es un concepto que queda sumamente vinculado al singular. Por eso cuando yo les digo que pensemos en vacaciones, ustedes no dejan de vincularlo a ciertas imágenes. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en vacaciones, hemos tenido muy buenas vacaciones y se han dado en tal o cual lugar. Con lo cual, esa relación entre el abstracto, vacaciones, y el concreto se conserva. Cuando digo belleza, regularmente pensamos en una imagen que la represente, ¿sí? No sé, para un varón puede ser el rostro de una mujer, puede ser una, no sé, un paisaje, un lago, una montaña, el mar, una lectura, no sé. Para una mujer puede ser el rostro de su amado, puede ser, no sé, sus hijos. Hay una vinculación entre belleza y algo singular. Y esto es lo que pasa en la simple aprehensión. Cuando logramos abstraer algo, esa abstracción que hacemos no deja de estar o quedar vinculada con ese o esa realidad en la cual operamos la abstracción. Y eso es muy distinto de lo que pasa en la segunda operación del intelecto, que es el juicio. ¿Por qué? Porque en el juicio ya prescindimos de la existencia de la cosa, ya nos quedamos con el abstracto, nos quedamos con atardecer y nos quedamos con, por ejemplo, bello. Y después decimos, el atardecer es bello o el atardecer no es bello. Y este juicio que emitimos, que ya supone conceptos abstractos, encuentra su validación cuando vuelve sobre el singular, pero ya parte de una abstracción. En este caso, todos lo sabemos, el juicio es donde se encuentra, lo han estudiado 80 veces, la verdad o la falsedad. Mientras que en la simple aprehensión no hay verdad o falsedad. Por eso el juicio se concentra en este tema, en si es verdadero o falso. Cuando hablamos de percepción de lo bello, no hablamos de juicio acerca de lo bello, porque el juicio acerca de lo bello es un juicio que busca una respuesta por verdadero o falso, no por bello o no bello. Bello o no bello va a estar en otro lado. La tercera operación es el razonamiento, ¿no? Esta tercera operación intelectual, que, insisto, la han visto en lógica, mil disculpas por traérselos de vuelta, habla ya de una abstracción pura, porque ya no es el juicio que vuelve sobre la realidad y dice, bueno, eso no es bello el atardecer, sino que se inserta en un razonamiento. Si el lugar es bello, iremos de vacaciones. He aquí que el lugar es bello. Bueno, luego entonces vamos de vacaciones allí. Si va tu madre, no pienso ir de vacaciones. ¿Y por qué? Y porque tu madre es insoportable y me hace las vacaciones un suplicio. Mi madre va a ir, pues entonces no voy de vacaciones. Eso es un razonamiento. Ahí he procedido a abstraer sistemáticamente conceptos de madre, suegra, esposa, vacaciones y todo esto, y los voy poniendo en relación, en una particular relación, en un razonamiento. Aquí la conclusión también es verdadero o falso, pero el razonamiento, es decir, voy a ver si la hilación que media entre los juicios que se hacen presentes en un razonamiento es una hilación
adecuada, conveniente o no. Por ejemplo, si digo, a mi tía le gusta patear calefones, luego los submarinos son todos amarillos y por eso vamos a ir de vacaciones a Jamaica. Nada que ver, profesor. Claro, porque ahí estoy viendo la hilación o implicancia de esos juicios. Como no la hay, es una perfecta pavada. Falso. Bien, tengo entonces las tres operaciones. ¿Dónde se dará o en qué actividad de la inteligencia se puede dar con más propiedad la percepción de lo bello? Bueno, sin duda va a ser la de la simple aprehensión. ¿Por qué la simple aprehensión? Porque aquí el tema de verdadero o falso no corre. Ahí no hay preocupación por la verdad o falsedad de la cosa. Aquí lo único que hay es una abstracción que queda vinculada al singular. En esta percepción de la forma esplendente, esa forma esplendente advertida en la simple aprehensión queda vinculada a la cosa donde está dándose esa forma esplendente. No hay una abstracción total, no la he despegado completamente a la forma de modo intelectual de la cosa misma, cosa que sí pasa en el caso del juicio, donde necesito despegarlo completamente para empezar a jugar con esos conceptos y ver si son verdaderos o falsos en su unión. La vaca habla, no, eso es falso. La vaca da leche, esa es verdadera. Es decir, he necesitado prescindir de la vaca concreta del hablar y de la leche para ver si estos conceptos coinciden o no coinciden. ¿Qué actividad entonces será? Bueno, la simple aprehensión. ¿Por qué? Bueno, repasemos las razones que ya he venido presentando. Por un lado, es que percibo la forma esplendente, pero, ojo, la estoy reconociendo en el singular. No la estoy abstrayendo, separando y considerando en abstracto, sino que entro en un proceso intelectual por el cual esa forma esplendente se hace presente en mí, es percibida de modo intelectual, pero yo quedo por vía de toda la sensibilidad conectado, particularmente la cogitativa, que tiene un papel importante, no importa, otra vida lo charlamos, profundamente vinculado con este singular. No se produce una separación total y abstracta como sí se da en el caso del juicio. La segunda razón es que, no, bueno, me estoy autospoileando. Este conocimiento entonces no se hace separado de la cosa bella. Y por último, esta actividad intelectual que recae sobre la forma esplendente habla de una inteligencia que reposa en su acto propio. Por eso, la contemplación de lo bello, habrán notado, de cosas bellas, detiene. Es decir, ¿qué quiere decir que detiene? Que nos trabamos para seguir razonando. Por eso si alguien viene y nos dice, ¿viste qué lindo esto? Nos molesta. Nos entorpece el acto contemplativo. Nos obliga a dejar ese acto contemplativo, es decir, salir de esa simple aprehensión para elaborar un razonamiento que justifique una respuesta razonable. Decimos, claro, es lindo este lago porque mirá los colores, mirá las truchas cómo saltan, mirá el atardecer, mirá el sol cómo se refleja. Todo eso son juicios, todo eso son razonamientos. Pero no es la simple aprehensión, no estamos percibiendo lo bello, estamos justificando por qué eso es bello. Pero nos sacaron de la contemplación, nos sacaron de ese momento de simple aprehensión. En ese momento de simple aprehensión es donde estamos a gusto, callados, en silencio, disfrutando de ese lago. ¿No? Yo ya tengo deseo de estar de vacaciones, como verán. Bueno, disfrutando de ese lago, disfrutando de ese paisaje, disfrutando de ese cuadro, disfrutando de esa lectura. Estás leyendo y pasas y dices, che, está lindo el libro, déjame vivir, déjame leer. Tengo que salir de lo que estoy disfrutando para poderte explicar por qué está lindo. Me haces abandonar la percepción de lo bello para entrar en un discurso que justifique la verdad de lo que estoy diciendo. No, es decir, lo bello tiene que ver con esta simple aprehensión, que está reconociendo la forma esplendente, pero a su vez queda vinculada al singular.
Llegamos finalmente entonces a donde esta clase apuntaba, que es a tratar de sintetizar en última instancia dos caminos para describir lo bello. Ustedes recuerden que nos detuvimos bastante explicando que lo bello no podía ser eh, definido y que lo que nos quedaba era una razonable descripción. Y esa razonable descripción, en el caso nuestro, ha seguido dos caminos. Uno de los caminos es el camino de la objetividad que preguntaba Francisco al comienzo de esta clase. Es decir, ¿hay belleza objetiva, profesor? Sí, sí. Esa belleza objetiva es independiente de mi propia percepción. O sea, es como si dijéramos, bueno, las personas no videntes, para ellas no hay belleza. No, sigue habiendo belleza. Que ellas no la puedan percibir a la belleza visual es otra cosa. Pero no puedo negar la existencia de la belleza visual porque no tengo la facultad. Bueno, la belleza objetivamente está. Mismo se puede decir, traía los ejemplos de mis estudiantes que les gusta escuchar rap o trap, peor todavía, antes que a Bach. Bueno, ya llegarán a Bach, espero que lleguen a Bach, deseo profundamente que lleguen a Bach y pongo lo mejor de mi parte para que lo hagan, pero eso no niega la objetiva belleza de las obras de Bach. Bien, esta belleza objetiva dijimos que tenía que ver con el esplendor de la forma sobre la materia, es decir, el principio organizador, dado que la materia no ponía impedimentos en la organización, sino que al contrario lo potenciaba la organización, llegaba entonces a poner de manifiesto esa forma esplendida, decíamos, en este caso particular. Esto nos llevó a esta caracterización que es de Alberto Magno, donde decíamos, bueno, lo bello es el esplendor de la forma sustancial occidental sobre las partes proporcionadas y acabadas de la materia. Esto es lo que habíamos visto, una caracterización posible. Pero hay otra caracterización que es la que hemos tratado en esta clase y es la que transita ya no el camino de lo objetivo, sino el camino de lo subjetivo. Ojo, insisto una vez más, subjetivo acá no por el lado de a mí me parece una cosa y a vos te parece otra y está todo bien, sino por aquello que es común a todo ser humano. ¿Qué efecto produce a todo ser humano la belleza? Bueno, ese efecto que produce a todo ser humano la belleza, por el cual la reconocemos, es el placer. Esto nos llevó a preguntarnos qué tipo de placer. Bueno, es un placer, perdón, nos llevó a preguntarnos primero qué es el placer. Esto que decíamos es el estado de plenitud de una potencia bien dispuesta respecto a un objeto excelente. Dijimos que ese placer podía estar en los apetitos o en las potencias cognitivas. Dejamos de lado los apetitos, como podían ser algunos sentidos o como podía ser la voluntad. Nos quedamos con el intelecto y además de quedarnos con el intelecto, dijimos, bueno, se trata de una particular operación del intelecto que es la de la simple aprehensión. Y esto nos permite llegar a una segunda caracterización que propone Tomás de Aquino en su Suma de Teología, que bueno, mi tesis doctoral fue sobre esa frase nada más, y es que lo bello es aquello que place al ser contemplado, ¿no? En esa expresión, place al ser contemplado, está todo esto que hemos hablado hoy día. ¿Qué tipo de placer? El placer que nace de la contemplación, en fin, todo esto que no voy a repetir porque ustedes tienen la culpa. Muy bien, con lo cual estas dos son las descripciones que el pensamiento clásico puede presentar. A mí me parece que son bastante abarcativas, son las que mejor me han resuelto el problema, al menos en lo personal. Me parece que son válidas y abordan, digamos, dos elementos que después la modernidad va a trabajar muchísimo, pero se va a cerrar sobre todo sobre la dimensión subjetiva, ¿no? Pero objetivamente, lo bello implica un esplendor de la forma, subjetivamente, en cuanto a la experiencia de todo ser humano, implica placer. ¿Sí? Y es un placer raro, porque no es un placer de la posesión, como el placer que tenemos cuando comemos una hamburguesa, ¿no es cierto?, cuando tenemos un auto nuevo, sino que es un placer que nace de la contemplación de tipo intelectual. Bueno, muy bien. Con esto hemos terminado otra clase. Vamos atrasados, pero después las próximas clases se va a ir acomodando. Lo que hemos visto entonces es en qué consiste el placer, como decía recién,
cuál es el que corresponde propiamente a lo bello, y hemos cerrado en que se trata de la simple aprehensión. Bueno, muy bien. Hasta acá entonces la clase de hoy día, porque no voy a empezar ahora una clase nueva. Faltando escaso, ya está, son y 20. Bueno, sí, Mariana, decime. Hola, profe. Sí, una pregunta. Me quedó una duda con algo que vimos al principio de la clase, un poquito llegando a la mitad, en donde señalábamos que el placer de lo bello no pertenece a la voluntad. Eso es en realidad porque el ejercicio intelectual que hacemos al percibir lo bello no obedece a la voluntad, no rige bajo nuestro control. ¿Es por eso, básicamente? Está muy bien, gracias por la pregunta, Mariana. Acuérdate que la voluntad como facultad es una facultad que sigue a la inteligencia, o sea, no se activa sola, no es una potencia independiente. Supone la percepción de un bien visto por la inteligencia. Por eso, en un proceso razonable, primero sin duda pasa por la inteligencia. Por eso no puede responder a la voluntad independientemente de la inteligencia. Y segundo, porque la voluntad se enciende por esos bienes percibidos por la inteligencia. Y subrayo, bienes percibidos por la inteligencia, no bellezas percibidas por la inteligencia. La belleza solo es recibible o perceptible por la inteligencia, y la voluntad no sabe qué hacer con eso. No. Y si la quiere a esa belleza, la quiere como un bien, no la quiere como belleza. Entiendo, perfecto. Había entendido mal, entonces, sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, listo, entonces. Muchas gracias por la paciencia. Espero que tengan buenas noches. Buenas noches, Pablo. Espero que descansen. Y bueno, nos veremos, si Dios quiere, la semana que viene. Buenas noches, profesor. Profesor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor, Sí, disculpe. Yo falté la semana pasada, pero yo envié un justificativo al coordinador. Me dijeron que tenía que enviarlo a él. Exactamente, sí. Él supongo que me avisará más adelante, no te preocupes. Perfecto. Vale, profesor, que tenga buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.